Y de inmediato llegaron las reacciones. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, planteó varias exigencias antes de asumir la decisión de retomar actividades. Por su parte, los alcaldes de Manta y de Babahoyo coinciden que el 4 de mayo es una fecha muy temprana aún para levantar las restricciones. Durante este domingo, la alcaldesa de Guayaquil aseguró que la postura del Cabildo sobre retomar o no algunas actividades a partir del 4 de mayo dependería de una consulta a la mesa técnica, instancia que ya adelantaba que la fecha planteada resultaba muy temprana. Por la noche, la alcaldesa Cynthia Viteri, a través de su cuenta de Twitter, comunicó: ante el anuncio de la presidencia de derivar la responsabilidad a los municipios en torno a los cambios de levantar el aislamiento, esta alcaldía exige cumplimiento inmediato de asignaciones presupuestarias hasta el mes de abril, devolución inmediata de valores retenidos por IVA y poner a disposición del COE cantonal a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Agustín Intriago, alcalde de Manta, coincide en el pedido que hace Viteri en materia económica. Agrega que aún es muy temprano para retomar actividades y que de hecho no se trata de definir fechas, sino más bien de tener el contingente sanitario suficiente para hacer frente a la pandemia. Comprendemos lo que se está viviendo, sabemos los déficits financieros que tiene el gobierno nacional, pero definitivamente si no encontramos un camino claro para poder asignar los recursos a los municipios, para poder garantizar a nivel nacional que exista provisión de alimentos a los hogares más necesitados, poder manejar mejor el sistema de pruebas y de esta forma el aislamiento de quienes presenten el COVID, definitivamente nosotros vamos a mantenernos en rojo hasta que estas condiciones cambien con la... Asegura que antes de tomar una decisión es necesario que durante esta semana se transparenten y se comparen cifras. Carlos Germán, alcalde de Babahoyo, se refirió así al anuncio del gobierno. Eso un poco es trasladar las responsabilidades que tiene que asumir el gobierno nacional. Dice que si la decisión depende de los gobiernos cantonales, propondrá que el aislamiento se revise la segunda semana de mayo y no antes. Somos un país que no tenemos las condiciones económicas ni sanitarias como para hablar acertadamente de este tema, pero sí tenemos el suficiente conocimiento y la experiencia que nos da lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que está sucediendo a nivel local y lo que sucede en las provincias aledañas a la nuestra, como para tomar en serio todas estas restricciones que evite que nuestra gente se enferme más. Son las posturas de varios alcaldes, en cuyas manos podría estar la decisión de cómo y cuándo empezar la transición del aislamiento al distanciamiento social. La entrada de la 8 en el suroeste de Guayaquil es uno de los puntos más conflictivos de la ciudad debido al incumplimiento de las medidas. Decenas de vendedores informales se concentran en la vía principal para conseguir algún tipo de ingreso. En la entrada de la 8 suroeste de Guayaquil, los días pasan con total normalidad, a pesar de la disminución de vehículos por la zona debido a la restricción que rige durante el fin de semana. Decenas de personas sí se encontraban caminando, algunos comprando y otros vendiendo. Porque hay que salir a trabajar, hay que sobrevivir. Vemos cómo familias caminan con fundas en mano, llevando como pueden sus víveres. Para Gregorio, sin embargo, es difícil quedarse en casa porque depende netamente de la venta de limón, porque la ayuda no le ha llegado. Y aunque asegura arriesgarse, es eso o no comer. Porque no hay nada, pues ya en la casa no me va a llevar nadie, me va a llevar la comida a la casa, pero tengo que yo ver cómo es la manera para poder trabajar, arriesgar su vida por cualquier cosita. Pablo abrió su tienda y trata de ofrecer lo más que puede, aunque las ventas, comenta, están sumamente bajas y no sabe cuándo puedan regularizarse. Tratar de sobrevivir, porque algunos vivimos de día a día nomás. Muy dura la situación, creo que esto va para largo. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas están constantemente en este punto, ubicados para dispersar a aquellos vendedores informales que se agolpan en este importante punto del noroeste de la ciudad. Ante esto, muchos tuvieron que recoger sus productos e irse. Y esta es la historia de todos los días. Vendedores informales que regresan cada mañana y que luego son retirados. Mientras ciudadanos tratan de seguir abasteciéndose en supermercados, aunque sin respetar del todo la distancia, por lo que a pesar de las medidas, las aglomeraciones continúan en uno de los puntos más críticos de la ciudad. Y la situación es similar en Quito. Durante esta semana, la Policía Nacional y entidades de seguridad del municipio reforzarán las zonas del norte y del sur de la capital, donde se concentran cientos de vendedores informales que salieron de los mercados. Resguardados por miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de control, comisarios de Pichincha clausuraron varios locales comerciales restringidos de abrir en esta emergencia sanitaria. Estábamos con unas mecánicas, aquí acabamos de clausurar un local que estaba del centro electrónico. La Secretaría de Control, en tanto, realizó en todo el distrito metropolitano de Quito operativos de control del espacio público, uso de mascarilla y distanciamiento social. Personas que están en el espacio público que no cumplen con las siguientes condiciones, no usan mascarilla, no portan su cédula de identidad o están a menos de 2 metros de otras personas, tienen que pagar una sanción de $100. Mientras que la Policía Nacional continúa operando en los 19 puntos fijos de control, dentro y fuera de la ciudad, donde han sido sancionados varios ciudadanos, particularmente por incumplir el toque de queda. Tenemos 5.863 sancionados por primera vez en el acumulado, tenemos 307 por segunda vez y 4 por tercera vez. Esta semana las instituciones de seguridad reforzarán las zonas donde se han apostado cientos de comerciantes que han salido de los mercados del norte y sur de la capital. En el Camal, en la Marta Bucarán, y seguiremos
estamos viendo los puntos más críticos. Tenemos 2 por el momento en La Mena y también en el Comité del Pueblo, donde seguramente estas semanas haremos algunas intervenciones. El secretario de Seguridad advirtió a los capitalinos. Vamos a ser mucho más firmes, mucho más rigurosos. Si encontramos alimentos que se están expendiendo y haciendo mal uso de la vía pública, los vamos a retirar. Si encontramos vehículos en las calles que están haciendo uso fraudulento de los salvoconductos o no están autorizados, no los vamos a llevar. Desde este lunes a los conductores de autos y camiones, los uniformados les solicitarán los salvoconductos actualizados. Recuerde que las restricciones de movilidad continúan ejecutándose en todo el país. Bueno, amigos, 6 personas fueron detenidas por agredir a 4 policías durante el toque de queda. Los uniformados recibirán 8 días de descanso médico por las heridas en su cuerpo. Se le lleva la moto y se Esto ocurrió en la cooperativa Puerto Licito, ubicada en el Guasmo 1 de Guayaquil, en pleno toque de queda. En estos videos que circulan en las redes sociales se observa a varios sujetos agredir a los uniformados con objetos contundentes, como palos y piedras. Además, les prendieron fuego a una de las motos. A la otra le rompieron uno de los espejos. Pero poco después llegó el refuerzo y se realizó un operativo de control por tierra y aire también. Con la ayuda de las unidades policiales, Fuerzas Armadas y Aeropolicial, se llenaron viviendas y dieron con el paradero de los agresores. 6 en total: Antonio, Moisés, Ronald Francisco, Darwin Francisco, Byron Enrique, Darwin David y Jefferson José. Todos ellos se encontraban en la vía pública, llevando y respetando las medidas de restricción. Al momento, los 2 cabos y 2 policías heridos se recuperan de las lesiones y se les otorgará descanso médico por al menos 8 días. A casi 1 millón de estadounidenses asciende el número de contagiados por el COVID-19, mientras los muertos a causa de la enfermedad son más de 55,000. Nueva York es el estado con más casos confirmados, casi 300,000 en total. En el mundo, el número de infectados ya sobrepasa los 3 millones y los fallecidos se acercan a los 210,000. El virus está presente en 210 países y territorios. Nueva York podría iniciar la reapertura económica el 15 de mayo. En ese estado, las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes van a la baja por primera vez en un mes. El domingo se registraron menos de 400 fallecimientos. Justo una red hospitalaria de Nueva York investiga si un popular medicamento contra la acidez combinado con otros fármacos podría ser usado como tratamiento del COVID-19. Medios y publicaciones como Science indican que 180 pacientes se apuntaron al estudio. La Organización Mundial de la Salud advierte que no hay evidencia de que las personas estén protegidas contra una segunda infección por coronavirus. Asegura que si bien la mayoría de los pacientes que han pasado el COVID-19 generan anticuerpos que bloquean al virus, la comunidad científica desconoce cuánto tiempo permanecen esas proteínas protectoras en el organismo ni cuál es su capacidad para defender el individuo ante una infección. En medio de estas noticias todavía no muy optimistas, algunos estados se han atrevido a comenzar a reabrir su economía. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Georgia, aunque no todos coinciden con las tesis del gobernador. Nos enlazamos con la ciudad de Atlanta. ¿Cuál es la situación allí hoy? Sí, Nicole, pues bueno, hoy está comenzando la segunda fase en este intento por reabrir la economía en el estado de Georgia. El pasado viernes ya podían hacerlo algunos negocios, hoy tienen la posibilidad los restaurantes y también las salas de cine, pero muchos no van a hacerlo, en gran parte pues porque las medidas que ha impuesto el gobernador para que lo hagan son un tanto estrictas y dicen que no van a poder cumplirlas a tiempo, y por otra parte también porque están preocupados de que al hacerlo puedan producir una segunda ola de contagios en el estado. Con los pedidos para llevar y las entregas a domicilio, doña Marta ha podido mantener a flote su restaurante de comida mexicana. No permitirá que sus clientes coman allí. No, yo no. Por precaución, yo no. Yo espero más tiempo mejor. Todo para llevar. El que guste venir para llevar. La gran mayoría de los establecimientos harán lo mismo. No se sienten preparados para proteger a sus empleados y clientes y no creen que cumplirán con las condiciones que ha impuesto el gobernador. Si pensamos que la gente entre a comer, tenemos que limpiarles el salero, la mesa, desinfectarla. Por eso mejor para llevar. Los pocos que iban a reabrir han desistido. También podrían hacerlo los cines, pero al menos en Atlanta permanecerán cerrados. Esta sala para jugar a los bolos en la ciudad de Douglasville es de los pocos negocios no esenciales que han vuelto a operar. Aseguran que cumplen con las recomendaciones del Estado. Por ejemplo, toman la temperatura de los que ingresan y obligan al distanciamiento social. Todo lo que se puede desinfectar lo desinfectamos, nos dijo una de las gerentes del negocio. También en el grupo de negocios que tienen permitido reabrir desde el viernes pasado están las peluquerías. Pues da un poco de miedo, ¿no? Da miedo, pero pues como en mi caso ya deseaba cortarme el cabello ya. Y también pueden reabrir ya los negocios que realizan tatuajes, como el negocio de Adriana. Pero vamos a esperar porque tenemos que hacer unas adecuaciones para cumplir con las guías que nos ha dado el gobierno. Todo indica que en Georgia la responsabilidad y la prudencia se imponen a los deseos del gobernador.
Bueno, pues son varios estados los que han comenzado esta reapertura parcial, entre ellos el estado de Alaska, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y por supuesto Georgia, donde les decíamos, pues hoy podrán abrir ya los restaurantes y también las salas de cine. Faltarían en realidad pocos negocios que tendrían la posibilidad de abrir, entre ellos, por ejemplo, las discotecas, los bares, no se pueden hacer conciertos todavía, pero les digo, se trata de una reapertura entre comillas, porque a pesar de que desde el viernes ya hay muchos negocios que pueden abrir, la inmensa mayoría no lo están haciendo. Así que es una situación, repito, que suena un tanto artificial el hecho de la reapertura, porque no se está cumpliendo del todo. Las medidas que ha impuesto el gobernador son estrictas en el sentido de que se tienen que cumplir con muchos lineamientos para proteger la salud, no solamente de los clientes, sino también de las personas que ofrecen los servicios. Y ante la ola de calor en California, miles de personas abarrotaron las playas del estado y desafiando las órdenes de permanecer en casa de las autoridades que advirtieron sobre el peligro de que el coronavirus repunte. Los socorristas tuvieron que recordarles a los bañistas de las playas de Newport y Huntington que se mantuvieran separados si estaban en grupos de 6 o más. Los ciudadanos de California están en cuarentena desde el 19 de marzo. Y en contraste con lo que está sucediendo en varios lugares donde se han relajado algunas restricciones, autoridades federales advierten que el distanciamiento social duraría meses. Javier Vega tiene el reporte. El país se abrirá poco a poco, pero la distancia social se mantendrá al menos durante todo el verano. Así lo cree la coordinadora federal de la respuesta contra el coronavirus, quien dejó claro que mientras aumentan las pruebas, también habrá que mejorarlas. We have to have a breakthrough innovation in testing. We have to be able to detect antigen rather than constantly trying to detect the actual live virus or the viral particles itself. Y sobre la sugerencia del presidente, que escuchó en primera fila sobre la posibilidad de estudiar las inyecciones de desinfectante como una eventual cura, This is not a treatment. no es un tratamiento, dijo enfática. Mientras en Twitter, el mandatario arremetió contra los medios de comunicación y su cobertura de la respuesta del gobierno a la emergencia. ¿Cuál es el propósito de tener conferencias de prensa en la Casa Blanca si los medios solo hacen preguntas hostiles y después se niegan a reportar con precisión la verdad o los hechos? No valen el tiempo ni el esfuerzo, escribió. Las ruedas de prensa sobre el coronavirus suman al día de hoy 64 horas. La más larga fue de 2 horas con 23 minutos. Pero este fin de semana la Casa Blanca no convocó a los periodistas. Esto luego de la polémica de los últimos días y de la conferencia más corta hasta ahora, de apenas 22 minutos. En este contexto surgieron versiones sobre la posible salida del secretario de Salud, Alex Azar, quien apareció por última vez frente a las cámaras el 3 de abril. Varios medios reportaron sus tensiones con funcionarios de la Casa Blanca, pero el presidente salió a desmentir las publicaciones y defendió su labor ante la pandemia. En otra información, expertos en salud pública aseguran que hace falta al menos el triple de las pruebas realizadas cada semana para detectar el coronavirus. Actualmente se realizan cerca de 1 millón de pruebas para encontrar nuevos contagiados, pero los epidemiólogos sitúan como ideal hacer entre 3 y 30 millones de test semanalmente, lo que se considera vital para reanudar la actividad económica. El buque Hospital Comfort dio de alta a su último paciente en Nueva York tras atender a un total de 182. El navío fue enviado por la Marina estadounidense para dar apoyo a los hospitales de la zona en el pico de la crisis del coronavirus y estuvo atracado en el oeste de Manhattan desde el 30 de marzo. Y las autoridades chinas informaron que ya no hay hospitalizados por el COVID-19 en Wuhan. La información publicada por la prensa estatal china no precisó si continúa habiendo contagiados con síntomas leves que no requieren de hospitalización en dicha ciudad, donde surgió el brote a finales de 2019. La misma fuente agregó que no se han vuelto a registrar casos graves desde el viernes en Wuhan, donde desde el día 14 por lo menos no hay decesos a causa de esta pandemia. Y bueno, las risas de los niños rompieron el silencio de las calles de España ese domingo. Los menores de 14 años dieron un paso hacia la normalidad. Con uno de sus padres pudieron salir de sus casas al menos por 1 hora tras semanas de confinamiento. Colombia suma un total de 5.379 contagios por el coronavirus. En las últimas 24 horas se detectaron 237 casos nuevos, así lo informó el Instituto Nacional de Salud. Para el departamento de Antioquia hoy se han identificado 3 nuevas personas infectadas por el coronavirus, para un total de 452 personas. Estas personas nuevas están ubicadas en la ciudad de Medellín. Tenemos que son 220 hombres y 232 mujeres. Tenemos recuperados 269 personas y activos tenemos 179 más 4 personas fallecidas. En Antioquia, la cifra de contagiados ascendió a 452. En la capital antioqueña, 162 personas han logrado recuperarse del virus. Un municipio que ya haya recuperado todas sus personas infectadas por el virus no significa que está libre de virus, significa que hay que buscar más, que las personas que tienen síntomas como tos, carraspera, malestar general, deben de informar a través de las líneas telefónicas que tienen los municipios para hacerles una asesoría y identificar si hay que hacerles un examen. Los municipios con mayor número de casos activos en el departamento son Medellín, que registra 108, seguido de Bello con 33, Copacabana y Envigado con 7, La Estrella e Itagüí reportan hasta ahora 6 contagios y Caldas 2.
hospitalizados 15 personas, 8 de los cuales están en unidad de cuidado intensivo, 7 en sala general. Tenemos hoy 11.382 pruebas realizadas. En las últimas 24 horas, 11 pacientes más fallecieron en el país por cuenta de la enfermedad. Este domingo fueron procesadas 6.053 pruebas de COVID-19.